Los cuerpos perfectos no existen, solo existen los cuerpos reales. Hola, soy Abigail, estudiante de la Facultad de Enfermería y Obstetricia de la Universidad Autónoma del Estado de México. Esta vez quiero tocar un tema que creo que ya es muy conocido, pero no hay que dejarlo de lado, es muy importante: la anorexia y la bulimia. Obviamente hay ciertas diferencias, pero hay puntos clave en los que estas coinciden. Primero, la anorexia, que es un trastorno alimenticio caracterizado principalmente por la incapacidad o el rechazo del paciente de mantener un peso corporal mínimo normal. Este tipo de personas usualmente tienen miedo a subir de peso o a ser obesos y tienen una visión distorsionada de la figura. Por otro lado encontramos la bulimia, que también es un trastorno de la alimentación. Sin embargo, este se va a caracterizar por los periodos en el que el paciente va a comer demasiado. Se conoce como atascarse de comida, y seguido a esto va a recurrir a las purgas, a purgarse, y frecuentemente a escondidas. Ahora, ¿cuáles pueden ser los factores de riesgo? Principalmente en la anorexia puede ser la falta de apoyo emocional, sentirse insatisfecho con su imagen corporal, los estereotipos que puede crear la sociedad de la figura perfecta o de un cuerpo delgado y perfecto. Pueden ser problemas para desarrollar la autonomía personal, el autocontrol o el control del entorno. Los factores de riesgo que podemos encontrar en la bulimia son la aplicación o someterse a dietas de adelgazamiento. Puede deberse a la alteración del sistema noradrenérgico o serotogénico, maltrato o abuso sexual, idealización de la misma manera que en la anorexia del cuerpo perfecto o los estereotipos que cree la sociedad. Otros puntos que se deben considerar puede ser la sobreprotección que se tiene sobre los hijos, o si tienen una baja autoestima, puede ser el estrés o las emociones negativas que presente la persona, incluso los miedos irracionales a no poder parar de comer. Ahora pasaremos con los síntomas de forma muy resumida. La anorexia generalmente suele aparecer entre los 14 y los 18 años, esto iniciando con dietas para perder peso. Obviamente se va a ver reflejada esta pérdida de peso, esa pérdida excesiva de peso en la persona, y esta a su vez va a sentir satisfacción por esa pérdida de peso. Debido a esto generan debilidad en el cabello o caída del mismo, las uñas pueden estar quebradizas, pueden presentar un color amarillento o grisáceo en la piel. En la mujer puede verse ausente los ciclos menstruales 3 veces consecutivas, y las personas con anorexia tendrán cierto tipo de desconfianza o actitudes como paranoides. La bulimia, por otra parte, va a comenzar a desarrollarse a finales de la adolescencia, que son entre los 18 y los 19 años. Estas personas suelen empezar este tipo de atracones o comenzar con los mismos cuando tienen una dieta o cuando se abandona la misma. Al tener este tipo de atracones, entonces la persona va a generar conductas compensatorias, que son las de provocarse el vómito, consumir laxantes o diuréticos o el ejercicio excesivo que suelen realizar. También sufren alteraciones hidroelectrolíticas, pueden sufrir desgarros esofágicos, y en la mujer obviamente se van a presentar las menstruaciones irregulares. El tratamiento va a depender más que nada de la gravedad del trastorno. Generalmente al inicio de la anorexia se requiere una estancia hospitalaria, puede ser de corto o largo tiempo. Y en la bulimia generalmente es un tratamiento ambulatorio, a menos que existan graves lesiones físicas en el paciente. En la anorexia es importante el ingreso a las unidades hospitalarias, principalmente para dar un seguimiento al peso y por las complicaciones ya que se vean presentadas en ese momento en el paciente, como un desequilibrio electrolítico, cardiovascular o incluso los riesgos de suicidio que pueda haber. Se debe dar una rehabilitación nutricional con comidas pequeñas a lo mejor, en porciones variadas. Y en la bulimia es muy importante que se hacer uso de los antidepresivos y la terapia conductual, igual que se lleva de forma individual y con la familia. Bueno, ahora, ¿cuáles son las intervenciones que nosotros podemos hacer para con los pacientes con anorexia y bulimia? Debemos promover hábitos alimentarios sanos en el paciente. Esto podemos lograrlo de diferentes formas. Por ejemplo, a la hora de que sean sus comidas podemos sentarnos con el paciente, igual a la hora que les toque comer algo entre las mismas comidas. Tenemos que vigilar al paciente obviamente 1 o 2 horas después de que haya consumido los alimentos, ofrecerles algún líquido si es que aún desean consumir algo después de su comida. Y algo muy importante que nos va a ayudar a nosotros para saber si el paciente está cumpliendo con sus comidas y si está favoreciéndole el tratamiento es pesarlo diariamente con la misma ropa. Otra cosa que podemos hacer es ayudarle al paciente a identificar y expresar sus emociones.
puede ser con técnicas de relajación o de distracción. Tenemos que ayudarle al paciente a que deje de creer esos estereotipos que ha marcado a la sociedad, que no se deje guiar por esos mismos. Podemos pedirle que lleve un diario. Esto es muy importante, ya que ahí el paciente va a expresar hacia él mismo con sus propias palabras lo que está sintiendo y cómo va a ser ese proceso por el que va a estar pasando. Tenemos que ayudar al paciente a superar los problemas que tenga con su imagen corporal. Tenemos que ayudarlo a que se sienta aceptado con él mismo nuevamente. Debemos enseñarle las ventajas que tiene tener un peso corporal normal. Hay que ayudarle al paciente a que crea otra perspectiva de sí mismo, no solo desde la comida o desde el cuerpo. Algo sumamente importante es educar tanto a la familia como al paciente, ya que muchas veces nos enfocamos solo en el paciente, pero no tenemos que dejar de lado a la familia, porque es con quienes convive a diario y con quienes después de este tratamiento va a seguir conviviendo durante el resto de su vida. Por último, hablaremos de la prevención. Es muy importante hacer énfasis en este punto, ya que no es necesario pasar por el tratamiento, pasar por todas las consecuencias que pueda traer si simplemente se previene. Se tiene que informar bien a las personas sobre los trastornos que pueda haber en la sociedad, y hay otras formas en las que también podemos prevenirlo. Por ejemplo, hay que transmitir este mensaje a los niños, transmitirles el mensaje de una dieta saludable, una dieta correcta que se tiene que llevar a cabo. Hablando de dietas, es importante informarse de las dietas de moda que existen en este momento y su fundamento, que realmente nunca es científico. Hay que tener mucha precaución a la hora de hablar de alimentación. No se tiene que convertir en un tema negativo, ni se tiene que convertir en un tema negativo la parte de la imagen corporal de la persona. Hay que mantener una salud mental positiva. No hay que caer en depresión, en angustia o en emociones negativas que nos conlleven a este tipo de trastornos. Y bueno, como vemos, este es un tema muy importante. Bueno, realmente los dos temas son muy importantes. Tanto la anorexia como la bulimia son trastornos que realmente hemos escuchado quizá muchas veces de los mismos, pero que no nos ponemos a pensar en solamente la parte del trastorno. Hay que ponernos a pensar más que nada en la prevención de los mismos. Es muy importante que nosotros, como profesionales de la salud próximos, que nos vamos a desarrollar en clínicas o que en nuestro mismo hogar tenemos que dar el ejemplo, estemos bien informados de estos temas. No podemos nosotros caer en este tipo de situaciones o enfrentarnos a un caso en el que no tengamos la información adecuada. Es importante, obviamente, como ya hemos visto, no caer en estas actitudes negativas de la percepción de la imagen corporal. Ciertamente es muy importante la alimentación, es muy importante, pero no hay que caer en la obsesión. No hay que caer en esto de me obsesiono por cuántas calorías tiene esto, por hacer tantas horas de ejercicio, porque no es así. El ejercicio y la alimentación se tiene que disfrutar. Son actividades muy importantes para la vida del ser humano, pero se tienen que llevar con un cierto control. Y obviamente, si tienes que hacer esto, es mejor recurrir a un médico para que te prescriba una dieta de acuerdo a tus capacidades físicas. Y pues esto sería todo. Gracias por ver el video. Hasta luego.